Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España. Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidas, bienvenidos. Arco Madrid, la gran cita del arte en España, abrió ayer sus puertas hasta el próximo domingo 1 de marzo. 209 galerías de 30 países han desembarcado en la capital española, la mayoría internacionales, aproximadamente un 80%. También ha crecido el número de galerías españolas que se suman a esta gran feria del arte contemporáneo. Nosotros hemos invitado al escultor español Juan Garayzábal, conocido internacionalmente por sus grandes esculturas públicas. Con él hablaremos de uno de sus proyectos, Memorias Urbanas, que recupera elementos arquitectónicos desaparecidos para llenar esos espacios vacíos y recuperar así la memoria. Su obra puede verse en Arco Madrid, en la Galería Álvaro Alcázar y en el Hotel Palace de la capital. En el control técnico está Concha Muñoz, en la producción del programa Rodrigo Vivar y en la redacción y presentación Luis Manuel Fernández, Javier Martínez y quien les habla, Lola Funchal. Punto de Enlace, Radio Exterior de España. Sincerely miss those heavy metal bands I used to go see on the landing in the summer. She fell in love with the drummer. She fell in love with the drummer. She fell in love. Shiny, shiny. Damos la bienvenida a Juan Garayzábal, artista plástico, escultor, grabador, conocido internacionalmente, como les decíamos, por sus grandes esculturas. En su sección que está realizando, Memorias Urbanas, recupera elementos arquitectónicos desaparecidos y llena así de esa manera los vacíos urbanos que tuvieron su lugar en la historia. Juan Garayzábal, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Exterior de España, de Radio Nacional. Muchas gracias, Lola, Luis Manuel y Javier, por invitarme. Bienvenido. Bueno, un día muy importante para el arte español e internacional. Digo un día, hoy y los que vienen, los que suceden, porque ya sabemos que Madrid, no solamente la sede de IFEMA, sino lo que es toda la ciudad, incluso sus barriadas, se han inundado de arte con el Arco Off, que se sigue celebrando, ¿no? Bueno, a diferencia de otros años, Arco Madrid, este Arco 2020, no tiene un país invitado, pero sí una temática que tiene como eje central y protagonista el tiempo, con el eslogan "Es solo cuestión de tiempo". Y esto creo que se inspira en una obra del escultor, del artista cubano-estadounidense, ¿no? González Torres, Félix Sí. González Torres. Sí. Por partes lo que has dicho me parece interesantísimo. Es difícil explicarle a la gente, a la mayoría de la gente, las que no están en el mundo del arte, que es tan minoritario, lo que ha transformado en nuestro mundo de arte y cultura Arco, la ciudad de Madrid. Es decir, esa capacidad que ha tenido de atraer el coleccionismo, los museos internacionalmente, ha ido generando año a año una deriva para mí muy positiva, que es lo que se visualiza en estos días, ¿no? El lema de la feria, que me encanta, además yo el año pasado también tuve una pieza que era un enorme reloj que hacía referencia al tiempo. Mi obsesión es el tiempo. Yo parto de que el tiempo no existe y recupero elementos que han sido extraordinarios, que ya no están, pero que para mí están, porque todo lo que ha sido especial sigue estando independientemente de la mediocridad que pueda venir después, como son estos elementos que tengo en la feria, que recrean la estación Penn Station que hubo en Nueva York, en donde ahora hay un túnel, una especie de agujero por el que se accede a la ciudad, ¿no? Que no refleja para nada la grandeza que existió allí.
Bueno, pues como decíamos, también la escultura y Arco Madrid sale a la ciudad y hay una de esas esculturas, concretamente en el centro de la capital, una de sus esculturas de ese reloj de la torre, de la estación de tren de Pensilvania en el Hotel Palace de Madrid, debajo de la cúpula. Yo estuve viéndola ayer. Ah, muy bien. Me gustó mucho y me parece maravilloso que, bueno, yo creo que en todas sus obras, ¿no? El que contempla la obra puede completarla porque de alguna manera hay una abstracción en esa forma de trabajar. Se dirige hacia el aire, la escultura, y hay esa abstracción que tú terminas de rematar, ¿no? Bueno, es muy buscada la participación del espectador en la obra, por mí. Considero que de varias maneras, no solamente observándola, sino en muchos casos integrándose en ella y siendo observado por otras personas. Me interesa mucho generar el máximo de significado con el mínimo de elementos. Yo vengo del arte en la calle, del arte público. Yo me formé como artista en el Berlín de los 90, donde la calle era una galería y donde la gente participaba de ese fenómeno más que jamás en la historia, mucho más que en el París de los 20. Había un porcentaje enorme de personas que se integraba en su vida, daba un hueco a mensajes, a obra, ¿no? Entonces a mí eso que acaba de decir de completar esas líneas tiene una doble función. La primera es una eficiencia enorme del material porque permite con muy poca interrupción del sitio generar un significado que es como un esqueleto, para que lo entiendan nuestros oyentes, es como un ¿no? esqueleto, como un boceto, con unas ciertas masas, y con un movimiento que también me parece interesante. He integrado en esta pieza el movimiento de esa aguja que va opuesta al sentido del tiempo y que busca el año 63, que es cuando se derriba esa estación que era un sueño y que ahora mismo sigue siendo un sueño. Pero es más que un esqueleto y un boceto, porque justamente el espectador, cuando entra en sintonía con tu obra, es porque considera que ese esqueleto, ese boceto, reproduce la quinta esencia de aquello que fue y existió. Bueno, sin duda, es que en unas obras que acabo de hacer en la Feria Maco, que ha sido la anterior a esta en México, que recreo farolas de distintos sitios del mundo. Para el que lo quiera ver visualmente, yo reflejo todo en un perfil de Instagram que se llama Juan_Garayzábal. Ahí se ven imágenes de esto que estamos comentando. Me preguntaban ¿cómo viene la escultura. En mi caso, precisamente, considero que lo sencillo es trabajar sobre una energía de algo que ha existido. A mí me facilita enormemente lo que estoy creando, porque tengo siempre la sensación que estoy recreando. Y recrear algo como aventura me da un combustible enorme. O sea, estoy recuperando esa energía que hubo en su momento, y además con una sensación muy parecida a la que hubo en su momento. Cuando se levanta la Penn Station, era una aventura total. Se tuvieron que cambiar las normas de la ingeniería, hacer túneles donde no se habían hecho nunca túneles, abrir espacios y volúmenes jamás vistos. Para mí, a mi escala, esas obras suponen dudas enormes de cómo van a conseguir moverse, cómo van a integrarse, si no va a ser de pronto todo este asunto una enorme fricada en medio de la ciudad. O sea, hago algo que no he hecho. No recreo, pero sí... Y que va a permanecer. Y que va a permanecer, bueno, también la Penn Station iba a permanecer. Bueno, de momento, por lo menos durante un tiempo, ¿no? De momento, por un tiempo, va a permanecer, pero sobre todo que toma, que existe. Y para mí lo que existe en un momento dado, y para mí esa obra en la bóveda del Palace, que es un espacio verdaderamente mágico, ¿no? De bastante sereno, al mismo tiempo animado, porque en estos momentos están, de hecho, todos los coleccionistas de Arco invitados a esta edición, se alojan ahí. Es una de las razones por las que
se eligió ese lugar, pero independientemente de eso enlazan con la vida madrileña de un montón de personas que se ven para tramar, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de recorrer ya Arco, la feria de este año. A los ojos de Juan Garayzábal, ¿algo le ha sorprendido? Me ha gustado. De lo primero que hayas visto. He visto un aspecto general porque realmente ayer hubo un desayuno y automáticamente me tuve que ir también a atender medios, que para mí es clave. Es decir, mi trabajo... ¿El arte tiene que abrirse? El arte mío, considero que si no se genera con él un debate, realmente no cobra un sentido pleno. Es decir, mi trabajo es generar debate en la sociedad, que la gente hable de su ciudad, de su historia, del arte contemporáneo, de qué puede hacer el arte en la calle, de qué puede aportar, de cómo participan ellos de él. Y eso se hace, sin duda, en compañías como la vuestra. Es decir, ese es mi trabajo y es mi obligación. Evidentemente estoy loco por volver a la feria y dar un paseo, aunque la realidad es que en días como ayer y hoy es imposible ver la feria para mí, porque lo que veo es fundamentalmente las personas que han ido viniendo. Hay coleccionistas de todos los sitios del mundo, con ellos tengo una deuda enorme, porque los coleccionistas es la magia del arte plástico ahora mismo, que ojalá tuvieran mis colegas que producen música o los que escriben, tuvieran personas que apuestan económicamente porque su obra exista. Eso es un coleccionista. Y además lo hace con un talante absolutamente generoso, porque se ha establecido así. No es maravilloso y le deseo a todo el mundo que en su disciplina vaya sucediendo esto, ¿no? Entonces yo tengo que, obviamente, me tengo que preocupar por ello. Esto que es mi ciudad, aunque no he ejercido de madrileño porque he tenido mucha actividad fuera, pero obviamente es el sitio en el que pienso, oye, te pasa algo, necesitas cualquier cosa, avísame. Y ese es mis dos paseos hasta ahora. Dicho eso, la feria, el aspecto general es fabuloso. Es un milagro que una ciudad como Madrid, que es periférica en el mundo del arte, tenga la oportunidad de conducir toda esa energía durante esta semana, ¿no? Uh-huh. Y que además se suma a la participación en la ciudad de muchos de estos coleccionistas que han ido haciéndose un pied-à-terre en Madrid y que lo utilizan ya en distintos momentos del año, con lo cual esos planes artísticos que antes se tramaban forzosamente en otras ciudades están empezando a tramarse en Madrid. Y eso va a tener unas consecuencias para nuestro pequeño mundo que yo trato y que muchos tratamos de ensanchar. Va a tener unas consecuencias magníficas. Bueno, vamos a hablar un poco de la obra que tiene, lo está diciendo usted ya, en gran parte del mundo, esa obra pública monumental. También tiene otra más pequeña, así que vamos a tratar de hablar un poco de cada una de ellas. Sí, decir antes que está presente en muchas ciudades del mundo, desde Seúl, por ejemplo, hasta México, que nos contaba antes de abrir este programa, donde tiene usted un taller, también en Berlín, también en Madrid. Está realizando bastante obra pública en América. Lo digo porque este programa ya sabe que vamos para América, por onda corta. Cuéntenos un poco cómo es su día a día de trabajo y si sigue utilizando este discurso de recuperación de la memoria en toda esta obra pública que le llaman o que le contratan para realizarla. Bueno, mi día a día tiene dos facetas. La fundamental, donde yo me gano la condición de poder hacer la segunda, es enfrentarme físicamente al estudio a las 8 de la mañana, esté donde esté. Y esa se prolonga hasta las 3, y en esa faceta yo no hago más que asegurarme de que esa guerra, pues el estudio es una guerra y es un enorme sacrificio, se lleva al óptimo, ¿no? Y se consiguen
avanzar determinadas cosas. La suerte que pasa es que una vez que yo a las 3 salgo de esos sitios, prácticamente todo el resto me parece bastante fácil. O sea, me resulta tan duro lo que hago por la mañana que todo el resto es un placer. Entonces, dentro de ese placer que es... ¿Qué le resulta duro, la ejecución o la creación? Físicamente, la ejecución, la presión de que sea algo que yo considero extraordinario. No considero que nada que no intente ser extraordinario merezca estar ni en un espacio público, ni en una colección, ni en nada. Entonces es una autoexigencia que, sumada a la incomodidad, al ruido, al esfuerzo, al cansancio, a la frustración de ver que una cosa va despacio, pues es como estar en un campo de batalla. Es la sensación con la que yo lo vivo. A mí la gente me dice, ¿tú te quedarías un minuto ahí? Yo ni un segundo. Una vez que veo que el tema está, ya lo pienso, por bonitos que sean mis estudios. El estudio de Berlín es una maravilla. ¿Dónde lo tiene? En Wedding, que es un barrio del centro de Berlín, que es inmenso, en un edificio que era una antigua fábrica de cajas fuertes, maravilloso. Dicho eso, yo ese sitio se asocia a la lucha. Entonces, no me confío en ningún momento. Estoy lleno de preguntas de cómo se va a iluminar, de cómo se va a ver, de que la escultura hay que mirarla desde todos los ángulos. Entonces, eso hace que cualquier plan que sucede a partir de las 3 de instalar una pieza en el centro de Buenos Aires, de pensar algo para la Ciudad de México, que me fascina toda esa zona, porque realmente me gusta el trabajo de escultura pública y de el proceso es el siguiente. Uno tiene que sentir un amor por un sitio, un interés. Del amor inmediatamente surge un interés, uno quiere participar, ¿no? ¿Cómo me gustaría participar en el debate artístico de Ciudad de México? ¿Cómo me gustaría participar en el debate artístico de San José de Costa Rica, que voy ahora a hacer otro proyecto? ¿Cómo me gustaría participar en el debate artístico de París, que ya, digamos que llevo 10 años tratando de hacer las piezas... ¿Y es capaz de llevar a cabo varias obras a la vez o solamente es capaz o le absorbe la ejecución y la creación de una sola obra y luego empieza otra? Sí. ¿Tiene varias obras al mismo tiempo en diferentes talleres? Tengo varias obras al mismo tiempo en diferentes talleres, pero no cuando entra en la fase de producción por cuestiones de espacio, es importante que la fase final se concentre en un mes. Es decir, ya hay un momento en el que las piezas se empiezan a ensamblar, ocupan mucho más sitio y, lógicamente, en ese momento esa pieza debe de ser la única durante un periodo suficiente para que salga del estudio con un grado de convicción máxima. No se va a exponer. Yo formo parte de los artistas de la afirmación. Es decir, yo creo en un objeto y lo pongo delante de la gente y me expongo inmediatamente. Eso ya no es mío, pero sí es objeto de la crítica de todo el mundo. Es decir, es un acto que yo considero de valentía, porque cuando yo pongo una cosa, yo digo, eso es en lo que yo creo. Y con eso pretendo, y luego ya es libre, ¿no? Entonces, las obras, por ejemplo, estas dos obras que están tanto en la cúpula del Palace como en medio de Arco, en la Galería Álvaro Alcázar, una se empieza a trabajar antes del proceso de México, que ha sido además integrado sopladores de cristal en unas piezas, que ha sido una aventura para mí, otro desarrollo más, y dejo una serie de procesos en marcha, pues de temas muy técnicos, de motores, pero la forma de las piezas ya está decidida desde hace un mes y medio. Y en la fase final ha sido, como siempre, un sprint total. ¿Y no deja espacio a la improvisación? ¿O algo que va surgiendo en el proceso creativo a cambiar? Por eso es un sprint total, porque imagina que si es una semana o dos, hay 3 días calculados o 4 para los cambios, porque la escultura mía es en vivo. Yo aprovecho cualquier situación que se da en la que
en la que veo que hay un elemento que enriquece o que empobrece la escultura, se corta, se pone. Esa es un poco también la presión, porque no sabe uno exactamente en qué momento va a poder decir esto está. Y yo no renuncio a una cosa que he visto por nada del mundo, ni por tiempo ni por dinero, porque hay un punto en el que eres tú el que va ahí, ¿no? Háblenos de los materiales, de los que están hechos las piezas, ¿cuál de ellos se siente más a gusto? Me siento a gusto con todos los materiales que son nobles por su consistencia, pero comunes porque son prácticamente mi fuente de suministro es una tienda de materiales de construcción. Es decir, yo pretendo con materiales básicos como el hierro, el acero inoxidable, el ladrillo, el polvo de cemento o el cristal, por decir unos cuantos, producir algo que esté por encima de lo que había, lo cual no es difícil porque el polvo de cemento es Entonces, mi obsesión es generar valor en el estudio. Se hace todo el proceso en el estudio y esos materiales, lo que me gusta mucho, que eso, bueno, ya lo hacía Brancusi, es la multiplicación de distintos materiales entre sí. Es decir, el acero inoxidable es una base lineal, genera esas proyecciones mentales en base a cuantas menos líneas posible y diferentes secciones, como si fuera un dibujo rápido, y me interesan las masas colocadas estratégicamente también para jugar y para balancear una pieza de forma imprevisible. No me interesan las peanas, me gusta suspender piezas en el aire, como ha sucedido en México. Me gusta que una pieza me sorprenda a mí, que es el principio para que pueda sorprender a alguien, porque en el fondo soy el único durante un tiempo que está ahí para evaluarlo. Bueno, a mí me gustaría, además de hablar un poquito del proceso creativo, que nos describa algunas de las obras, porque hay que ponerle un poquito de imagen a nuestros oyentes. Entonces, nos comentaba que había empezado a trabajar con cristal soplado. Sí. Yo le preguntaba también por una de las obras de escultura que hizo en Berlín, la iglesia Bohemia. La iglesia bohemia, que también, además de esa arquitectura de acero inoxidable, tiene LED. Cuéntenos un poquito o descríbanos algunas de esas imágenes. Por ejemplo, también la que ha hecho ahora en Ciudad de México, ¿no? Que dice que está suspendida en el aire y creo que ha utilizado el cristal soplado. Sí. Yo en México soy un amante absoluto de un barrio que es la Roma, que se extiende en Condesa, que tiene un sabor bestial, y entonces ese barrio, anteriormente, Condesa fue un hipódromo. A mí me interesa la historia. Empecé a escarbar en esa historia y vi que las farolas del hipódromo eran maravillosas. Recuperé una farola y me di cuenta por diferentes casualidades en el arte, que hay muchísimas, porque es un crisol donde entra mucha gente, coleccionismo, que tienen sus empresas, etcétera, que podía tener el apoyo de una empresa de soplado de cristal. Yo ya había trabajado con el cristal en la edición anterior de Arco, el año pasado, y entonces propuse, una comisaria de la feria, Anna Goetz, suiza, pidió que yo tuviera una instalación en medio de esa feria en la que a mí se me había ocurrido que eran diferentes farolas mezcladas con las de México, de distintos sitios del mundo, de Shanghai, de Hong Kong, de París, de etcétera, 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 basadas en fotografías, como esto de la Penn Station, como todo, porque me gusta mucho basarme en fotografías o en dibujos, se colgaran del aire. El proceso duró de soplado una semana. Es genial absolutamente, porque refleja pues un trabajo bastante de equipo. Soplar el cristal es una tarea que lleva 5 años, con lo cual yo no oso muy artesanal soplar, pero sí colocar la pieza debajo, buscar la manera de cómo llena el esqueleto de hierro, la manera luego de iluminar, que es fundamental en muchas otras obras, porque la luz es lo que le da a una pieza
otra dimensión nocturna. Una pieza es dos. Una pieza es de día y una pieza es de noche. Esta pieza monumental de Berlín, por ejemplo, que comentaba, que es una iglesia, es una construcción, un esqueleto que marca las líneas que tuvo esa iglesia en medio de la ciudad, de 31 metros de altura. Pero es una pieza de día, un esqueleto de un hierro, un acero oxidado, y de noche se iluminan determinadas líneas que marcan pues una ventana por aquí, un perfil por otro lado, son trazos como de neón, que además, al haber la ciudad elegido que tenía que quedarse esa pieza permanente, hemos renovado este verano. Y además la renovación de esa pieza ha dado lugar a una mejora de muchos sistemas, pues enorme, y a unas filmaciones de lo que significa esa pieza, que era el sitio donde se acogía a todos los emigrantes que venían por razones de libertad de pensamiento. En Europa, en el siglo XVIII, no se podía tener uno la religión que quisiera en muchos sitios. Decíamos el proceso creativo, que bueno, ya lo está contando, porque además de lo que es moldear, usted trabaja con sus manos el acero, creo, ¿no? Todo el proceso. Pero además de eso está lo que es la investigación de esa historia, ¿no? De aquello que está representando, de ese vacío, o sea, el lugar que ocupó y el vacío que usted llena con su obra, con lo cual ahí hay un trabajo como historiador también muy interesante. Bueno, hay que estar muy bien rodeado. En arte un artista no es nadie, solo. En arte un artista tiene que estar muy bien acompañado de héroes que se entregan al proyecto como verdaderamente lo hacen suyo. O sea, mis proyectos no son míos y de mucha gente. Y el tener al lado a personas que conocen mucho mejor la historia de una ciudad, que en muchas de sus frases saltan ideas geniales, y sobre todo, siendo a partir de las 3 de la tarde, que ya ha salido uno del estudio, se ha duchado, le divierte cualquiera de estos asuntos porque son fascinantes, pues es verdad que es un pozo sin fondo. Uno podría estar entre viajes e internet, podría estar investigando todo el día. Ya. Volviendo al tema del proceso creativo, 2 supuestos, por si acaso le ha pasado a usted. ¿Ha terminado destruyendo una obra porque ha visto que el resultado no se asemeja ni a lo que usted pretendía o quería? 1 o 2. Pero ha ocurrido. Sí. ¿Y aquella y le ha sorprendido también o ha terminado delante de una obra que le ha sorprendido porque no se parece nada a la idea que inicialmente tenía? 1/3. O sea, me encanta. Me parece... A ver, no es deseable que eso suceda. Una vez que uno va a sacar una obra a la calle, tiene que tener muy claro lo que va a pasar ahí. Pero en el estudio sí que ha podido pasar que la primera semana de una obra va en una dirección y la segunda va en otra totalmente distinta. O a lo mejor esas 2 semanas están separadas por un periodo de tiempo que hace que uno vuelva con una visión muy distinta de lo que quiere hacer con ese fragmento. Como son fragmentos, es totalmente reciclable. Yo puedo coger un fragmento y pegarlo de una forma o de otra, o suspenderlo. Lo que es importante es que tenga unas propiedades e intentar sacarle las propiedades escultóricas y simplificar. La mayoría de los casos la escultura termina en una simplificación de la idea original. Me queda la duda, ¿Juan Garayzábal tiene tiempo de ocio? Le pregunto, ¿a las 3 de la tarde desconecta? Pues sí, no? Sí tengo tiempo de ocio si pensamos que lo que hago es mi ocio. Es decir, yo he renunciado a tener una vida normal porque sé que lo que hago no se podría sostener con una vida normal. Es decir, si yo me dedicara a jugar al tenis, que he jugado, a jugar al golf, que he jugado, pues realmente mi sistema entero se vendría a pique, porque yo necesito una disponibilidad mental y física total en esta misión. Es una misión, no es un trabajo. Entonces, es mi ocio y hay combinado, días... ¿no? Bueno, es que también hay gente que juega al tenis y se pone nerviosa y rompe la raqueta. O sea, yo hay veces que haciendo lo mío me pongo nervioso y rompo la raqueta, pero al día siguiente me vuelve a apetecer
hacerlo. Volver a la receta. Bueno, y volver, pues ha vuelto a Madrid, su casa, ¿no? A donde también recalará, aunque sea no mucho, pero tiene estudio. ¿Cuántas obras, y ya para terminar, tiene, o cuántos proyectos tiene en estos momentos, Juan Garayzábal? Pues a corto plazo menos de 10 y a medio plazo pues muchos más. Lo que no sabemos es el orden. Esto es como el agua, termina avanzando por el lugar que más... ¿Hay obra suya en España expuesta? Sí, hay obra mía. Yo tengo una retrospectiva que se expuso en el Museo de Málaga. No, digo en la calle, en la vía pública, en alguna ciudad. No, creo que no, pero sí, lo tendría que mirar. Pero creo que no. Todo el mundo. No, Pues bueno. no, creo que no. Hay un plan en marcha que no puedo comentar, pero que es un plan maravilloso. Y que ¿Pero a qué se debe eso? O sea, ¿Es caro, ha habido- ¿Es caro? ¿Cobra mucho? No, he tenido obra pública, por ejemplo, en Segovia, recompuse en el aire la muralla, la puerta de San Martín, pero es una obra que ha pasado a manos privadas. Entonces, tengo obra en un parque de escultura en Extremadura maravilloso que se llama La Nave Va. Tengo obra en diferentes colecciones visitables. Tengo una obra en Mallorca también, en la Sierra de Tramontana, que también es visitable. Tienes razón, tengo bastante obra en España. Ha tenido que recapitular, hacer un poquito Sí, de claro. memoria. Bueno, Juan Garayzábal, ha sido de verdad un auténtico placer tenerlo aquí en Radio Exterior de España, en Punto de Enlace. Y seguiremos hablando porque con esa proyección que tiene en América, aquí nos va a seguir interesando muchísimo. A mí América es Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica me inspiran y me hacen verdaderamente feliz. Pues un abrazo enorme. Muchas Juan. gracias. Punto de Enlace. Radio Exterior de España.